Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, un verdadero torbellino de noticias y especulaciones en el mundo del espectáculo turco y sinceramente en el internacional. Vamos a desentrañar la enigmática respuesta de Can Yaman a los supuestos celos de Demet Özdemir. Sí, lo que escuchan. ¿Hubo realmente celos? ¿Qué dijo Can al respecto? ¿Es esta la verdad que tantos esperábamos descubrir? Prepárense porque vamos a poner sobre la mesa todos los detalles, todas las pistas, y vamos a intentar llegar al fondo de este asunto que ha tenido a muchos con el corazón en un puño. Y antes de sumergirnos de lleno en este apasionante tema, recuerden que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Empezamos. Como saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir fue un verdadero fenómeno. Desde que protagonizaron juntos Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocimos en muchos países de habla hispana, su química en pantalla traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Era esa pareja que todos queríamos ver juntos fuera de las cámaras, y por un tiempo pareció que así era. Las fotos, los rumores, las apariciones públicas, todo alimentaba la ilusión de que su amor era tan real y apasionado como sus personajes. Pero como suele suceder en este glamuroso pero a veces implacable mundo, las cosas no siempre salen como uno espera. La separación, o al menos el distanciamiento público, de Can y Demet dejó un vacío enorme para sus seguidores. Y en lugar de un adiós claro y directo, lo que hemos tenido es un desfile constante de rumores, interpretaciones y, por supuesto, especulaciones sobre las posibles razones de su ruptura. Y entre todas estas teorías, una que ha resonado con especial fuerza es la de los celos. Específicamente se ha rumoreado mucho sobre si Demet Özdemir sentía celos de la creciente popularidad y de las nuevas conquistas románticas de Can Yaman, especialmente cuando él comenzó a enfocar su carrera en Italia y a tener relaciones con figuras públicas de ese país. Han sido meses de silencio, de misterio, de mensajes crípticos en redes sociales y de análisis exhaustivos de cada entrevista y cada gesto. El público, fiel a su forma de ser, ha estado buscando respuestas, queriendo entender qué pasó realmente entre dos de sus actores favoritos. Y es aquí donde entra en juego la tan esperada respuesta de Can Yaman. ¿Ha decidido finalmente poner las cartas sobre la mesa? ¿Ha aclarado los rumores de celos por parte de Demet? Bueno, la verdad es que la situación no es tan sencilla como un sí o un no. La respuesta de Can Yaman a estas especulaciones ha sido, como muchas de sus apariciones recientes, un tanto enigmática, pero al mismo tiempo, revela mucho sobre su perspectiva actual. En varias entrevistas recientes, especialmente durante su estancia en Italia, se le ha preguntado directamente sobre su relación pasada con Demet y, por extensión, sobre los rumores de tensiones o celos. Can, conocido por su carisma y por su habilidad para manejar las entrevistas, ha optado por un discurso medido. No ha entrado en detalles escabrosos ni ha señalado con el dedo. Más bien, ha enfocado sus respuestas en el respeto que siente por Demet Özdemir y en el valor que le otorga a su tiempo juntos. Ha dicho cosas como que Demet es una mujer maravillosa, una gran profesional, y que guarda un profundo cariño por ella. Esto, si bien es muy diplomático, no niega ni confirma directamente los rumores de celos. Sin embargo, lo que sí ha transmitido Can en estas declaraciones es que, desde su punto de vista, las cosas simplemente se dieron de esa manera. Él ha hablado de cómo su carrera tomó un rumbo inesperado, de cómo la oportunidad en Italia se presentó y él decidió seguirla. Ha expresado que la vida a veces te lleva por caminos diferentes, y que eso no significa que haya habido un conflicto o una razón negativa detrás. Lo ha presentado más como una evolución natural de sus caminos individuales. Y aquí es donde entra la interpretación de esos celos de los que tanto se ha hablado. Si Can Yaman ha construido una carrera exitosa y ha tenido nuevas relaciones, y si Demet Özdemir ha seguido con su propia trayectoria profesional, podría ser que la percepción de celos provenga más de la audiencia o de los medios que de una realidad interna de la relación pasada. Can, al hablar de cómo su vida ha seguido adelante, parece sugerir que no hay rencores y que cada uno está construyendo su propio futuro. En algunas de sus respuestas, Can ha incluso reconocido que las relaciones en el mundo del espectáculo son complicadas. La exposición constante, la presión de los fans, las agendas apretadas, todo ello puede ser un cóctel explosivo. Y él, con su madurez actual, parece haber aprendido a navegar estas aguas.
con más sabiduría. Su respuesta, por lo tanto, no es una negación tajante, sino más bien una minimización de la importancia de cualquier supuesto conflicto, enfocándose en el presente y en el respeto mutuo. Imaginemos la escena. Un periodista le pregunta directamente sobre los rumores de que Demet sentía celos de sus nuevas relaciones o de su fama en Italia. Khan, con una sonrisa quizás un poco melancólica, podría responder algo como: Demet es una artista increíble y guardo un gran respeto por ella. Nuestra etapa juntos fue hermosa y aprendí mucho. La vida es un camino y a veces nuestros caminos se separan. Lo importante es el cariño y el respeto que quedan, y yo siento eso por Demet. Este tipo de respuesta es muy inteligente porque 1. Muestra madurez ***, no se enzarza en discusiones ni se defiende de acusaciones. 2. Protege a Demet ***, no la deja en una posición incómoda ni la expone innecesariamente. 3. Valida la relación pasada ***, reconoce que hubo algo bonito y valioso. 4. Deja la puerta abierta a la interpretación ***, permite que los fans sigan especulando, pero desde una perspectiva más adulta y menos dramática. Es decir, la verdad al descubierto que muchos esperábamos, quizás no sea una revelación escandalosa, sino una confirmación de que las cosas simplemente evolucionaron y que las dinámicas de las relaciones públicas son complejas. Khan Yaman, al responder de esta manera, nos está diciendo indirectamente que los rumores de celos intensos o de una ruptura conflictiva son, en gran medida, una construcción externa. Él se presenta como alguien que ha avanzado, que valora el pasado pero no se detiene en él, y que prefiere mantener una relación cordial y de respeto con sus exparejas. Pensemos en la industria del entretenimiento. Las parejas surgen, brillan con intensidad y a veces se separan. Es parte del juego. Lo que Khan Yaman parece estar comunicando es que él y Demet vivieron su momento, lo disfrutaron, pero la vida les llevó por rumbos diferentes. Y en lugar de alimentar un drama público, él prefiere recordar lo bueno y seguir adelante con elegancia. Además, es importante considerar el contexto de estas declaraciones. Khan Yaman ha invertido mucho en su carrera internacional, especialmente en Italia. Ha protagonizado series, ha participado en programas de televisión y ha construido una base de fans muy sólida allí. Su enfoque está en su futuro profesional, y las preguntas sobre su pasado sentimental, si bien son inevitables, no son su prioridad. Por lo tanto, sus respuestas tienden a ser concisas y a mantener el foco en su presente y futuro. La pregunta sobre los celos en particular podría ser vista por Khan como algo innecesariamente dramático. Si él considera que no hubo una causa específica de conflicto profundo, sino más bien una separación natural, entonces su respuesta irá en esa línea: minimizar el drama y destacar el respeto. No es que esté ocultando algo, es que quizás la verdad, para él es mucho más simple y menos sensacionalista de lo que los medios y los fans a veces quieren creer. Además, recordemos que Khan Yaman ha sido criticado en el pasado por su imagen de conquistador. Quizás al responder de forma tan diplomática y respetuosa sobre Demet, también está intentando proyectar una imagen más madura y menos superficial de sí mismo. Está mostrando que, a pesar de su fama y de las oportunidades que se le presentan, es capaz de mantener un respeto profundo por las personas con las que compartió su vida. Entonces, ¿la verdad al descubierto es que hubo celos? La respuesta de Khan Yaman sugiere que, si hubo algún tipo de sentimiento de inseguridad o celos, no fue un factor determinante o destructivo para la relación, o al menos, no es como él quiere recordarlo o presentarlo públicamente. Su discurso se centra en la evolución personal, el respeto mutuo y la belleza de lo vivido. No hay un él la engañó o ella lo dejó por esto. Hay más bien un las cosas cambiaron y seguimos adelante de forma cordial. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo construimos las narrativas en torno a las celebridades. A menudo buscamos dramas intensos, giros inesperados y conflictos épicos. Cuando la realidad es más prosaica, una separación amistosa, caminos que se bifurcan, a veces nos sentimos un poco decepcionados. Pero quizás en la madurez de las respuestas de Khan Yaman hay una lección importante: el respeto y la dignidad son, en última instancia, más importantes que el chisme y la especulación. En resumen, la respuesta de Khan Yaman a los supuestos celos de Demet Özdemir no es una confesión explosiva, sino una reafirmación de su respeto por ella, una contextualización de su separación como una evolución natural de caminos, y una demostración de madurez al manejar las especulaciones de la prensa.
Él prefiere centrarse en lo positivo del pasado y en su futuro, sin dar pie a dramas innecesarios. La verdad, según Kant, parece ser menos escandalosa y más un reflejo de las complejidades de la vida y las relaciones en el ojo público. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje fascinante a través de los rumores y las respuestas, tratando de desentrañar lo que realmente sucedió entre Kahneman y Demetod de Mir. Como hemos visto, la verdad a menudo se encuentra en los matices y en las palabras cuidadosamente elegidas. Espero que este vídeo les haya aportado una nueva perspectiva y les haya resultado tan interesante como a mí. Muchísimas gracias a todos por dedicar su tiempo a ver este vídeo y por ser parte de nuestra comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con la perspectiva de Kahneman? ¿Creen que hubo celos, o fue simplemente una separación natural? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más análisis, entrevistas y noticias del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta que tanto nos ayuda a crecer. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse absolutamente nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.